Bienvenidos a la reflexión de la semana. Y ahora les tenemos San Nicolás y el credo niceno. Se pueden preguntar ustedes, ¿qué tiene que ver San Nicolás o Santa Claus con el credo niceno? Lo veremos más adelante. Mientras veamos esto, ¿quién era en realidad Santa Claus o San Nicolás? Y esta es la historia de San Nicolás, el personaje verdadero. La historia de Santa Claus, o Papá Noel, como le llaman en algunos lugares, fue inspirada, copiada o inventada de un personaje real, un cristiano devoto que nació aproximadamente en el 280 después de Cristo en un lugar llamado Patara, en lo que es la actual Turquía. Más tarde, este hombre de Dios se convirtió en el obispo de Mira, también en Turquía. Nicolás, al parecer, murió alrededor del año 343, el 6 de diciembre. Ahora, acerca de esta fecha, o de las fechas de su nacimiento, o cuando él murió, son aproximadas, ya que no hay un documento histórico que verifique ese dato. Ahora, ¿cómo es que pasamos de la historia a la leyenda de Santa Claus? La leyenda dice que Nicolás tenía un espíritu generoso, viajaba por el campo ayudando a los menos afortunados, a las viudas, a los ancianos, a los enfermos. Ahora, los padres de Nicolás tenían muchos bienes y cuando estos mueren, le dejan todo su patrimonio a él. Nicolás, que siempre tuvo un espíritu generoso, tomó su herencia, dice la leyenda, y se la dio a los menos afortunados y vivió una vida humilde. Rescató a niños de la pobreza y ayudó a muchas personas, haciéndolos todas estas buenas obras de caridad, a veces de manera anónima. Ahora, hay muchas historias de milagros y obras de caridad atribuidas al obispo Nicolás, que no podré hablar de todas ellas por falta de tiempo, y no es esa la intención de la reflexión de la semana. Entonces, ¿qué de Santa Claus y el concilio de Nicea? Otra leyenda que quizás no es conocida acerca de Santa Claus es que en ese entonces, conocido nada más como el obispo o pastor Nicolás, es la participación de él como delegado a la reunión del debate de la Iglesia en contra del hereje ariano. Y esta es la historia que va así, más o menos. En el año 325, el emperador Constantino convocó al concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico en el sentido que se llamaron a todas las iglesias en ese tiempo existentes. Más de 300 obispos vinieron de todo el mundo cristiano para debatir la naturaleza o el asunto de la doctrina de la Santísima Trinidad. Allí se iba a tratar una de las cuestiones teológicas más intensas de la iglesia primitiva y que estaba a punto de causar una división en la misma iglesia. El obispo Arrio de Alejandría de Egipto enseñaba que Jesús, el Hijo, no era igual a Dios el Padre. Arrio argumentó que con fuerza y puso su posición teológica por muchas horas durante el debate, durante esta reunión del concilio de Nicea. Los obispos todos escuchaban con paciencia y respeto. Ahora, el concilio de Nicea resolvió esta disputa, esta situación de una vez por todas al afirmar las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana. El obispo, en ese tiempo, obispo Nicolás, participó en estas discusiones que dieron como resultado lo que ahora conocemos que es el credo niceno,
que era una declaración totalmente contraria a lo que proponía Ario, el hereje. Ahora, esto se pone muy interesante cuando leemos esta historia, y estos son datos históricos, lo que he leído antes, pero lo que viene a continuación es parte de la leyenda, y vemos aquí como un evento histórico, como lo es el Concilio de Nicea, se mezcla con una leyenda o cuento, de lo cual no tenemos ningún documento, pero digo esto para hacer una declaración que es lo que les diré a continuación. No hay documentos, pero sí es una leyenda que no es probada a través de la historia. Ahora, según la leyenda, durante el tiempo que estaban en la reunión del Concilio de Nicea, en un momento dado de la discusión y exposición muy extendida por Ario, el obispo Nicolás se sintió tan provocado por las herejías de él, que este hombre proponía que la iglesia pudiera adoptar, y no pudo aguantar más y atravesó la sala al otro lado donde este hombre hablaba. Llega Nicolás hasta él y le da una bofetada en la cara. Una vez más, esto no es la imagen que nosotros tenemos de San Nicolás, ¿no? Ese personaje alegre, anciano, dadivoso. Ahora, esta leyenda parece haberse sido extraída de lo que se narra en Hechos 13, ¿no? Donde el apóstol Pablo está presentando el evangelio al procónsul Sergio Paulo, pero ahí también hay un mago o falso profeta llamado en este caso Elimas, que interrumpía constantemente a Pablo y no dejaba que el procónsul lo escuchara. En cierto momento Pablo no se levantó y le dio una bofetada, al igual que el obispo Nicolás a Ario, pero fija la mirada en este mago y falso profeta y le dice, y leemos en Hechos 13:10, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? O sea, ¿hasta cuándo vas a oponerte a la verdad? ¿No? Lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, Pablo creo que se contuvo muchísimo para no hacer lo mismo que el obispo Nicolás hizo en esa reunión del Concilio de Nicea, ¿no? Así que bueno, volvamos a la reunión del Concilio de Nicea. Así que después de esta escena violenta del obispo Nicolás en contra de Ario, dice la leyenda, que este es enviado a la cárcel por los obispos, le quitan su ropaje de obispo y le echan a la cárcel. No, y no perder el tiempo en todos los detalles que supuestamente suceden en la cárcel, porque eso daría espacio para otra reflexión y no es mi intención ir en asuntos del detalle de la cárcel. El asunto es que el obispo Nicolás permaneció allí quizás hasta el final del debate del concilio. El concilio reafirmó el credo de los apóstoles y amplificó la enseñanza de la Trinidad, y lo que ahora tenemos ese documento histórico nosotros que todas las iglesias, casi todas las iglesias abrazan, que es el credo niceno. Ahora, Nicolás, después de esta escena violenta, pidió perdón por haber llegado hasta la violencia, haber dado una bofetada a Ario, pero en lo que respecta a su defensa de la ortodoxia, es decir, la doctrina que la iglesia sostenía y defendía y que promulgó y que se debatió y que finalmente adoptó, en esas cuestiones él nunca se disculpó. Ahora, ¿cómo fue que el obispo o pastor, podemos llamarle Nicolás, llegó a convertirse en San Nicolás? Porque hasta este momento le hemos llamado así, obispo Nicolás, que es lo que era históricamente, ¿no? Podría llamársele libremente también el pastor Nicolás. Pero ¿cómo fue que llegó a convertirse en lo que ahora conocemos como San Nicolás? En la época del Renacimiento, San Nicolás era el santo más popular de Europa. De tal manera que el obispo Nicolás fue canonizado por el Papa Eugenio IV el 5 de junio de 1446, quedando así y reconociéndose ahora como San Nicolás.
llegó a ser conocido como el santo patrón de los niños y los marineros. Ahora, ¿cómo fue que San Nicolás, entonces, el que ahora la Iglesia ya había reconocido oficialmente como un santo, cómo fue que se convirtió entonces en Santa Claus o Papá Noel? Primero veamos un poco de historia de cómo llegó esta costumbre o esta leyenda o esta historia de Santa Claus a este continente, América, ¿no? ¿Cómo es que llega Santa Claus a América? Bueno, no fue que él llegó en realidad a América. ¿Se acuerdan? Él murió en el año 343 después de Cristo, ¿no? Ya sabemos que el obispo Pastor Nicolás llegó a convertirse en un santo católico por edicto papal en el siglo XIV. Pero ¿cómo fue que se convirtió en este símbolo de Navidad aquí en el continente americano y específicamente en el norte del continente? Hay que ser sincero en cuanto a esta tradición, y la de este personaje de Santa Claus no salió de Sudamérica, Centroamérica o México, salió de aquí, del norte, donde su servidor les está hablando. Se dice que los responsables de que el mito o leyenda llegara a Estados Unidos fueron las olas de inmigrantes católicos europeos que trajeron la tradición navideña de su santo, y específicamente la ola de inmigrantes holandeses. Así que a final del siglo XVIII, San Nicolás fue reconocido por la cultura y la comunidad americana. Hay informes que en 1773 y diciembre del 1774, que grupos de familias holandesas en Nueva York se reunieron para recordar el aniversario de la muerte de Nicolás. Se dice que el nombre Santa Claus evolucionó o cambió del apodo holandés de Nicolás Sinterklaas, una forma abreviada de Sinter-Nicolás, que se traduce, ¿no?, del idioma holandés o el Dutch a lo que sería el inglés. Y en el español sería San Nicolás. Ahora, ¿y qué de la entrega de regalos en la Navidad? La entrega de regalos era una costumbre que se transmitió a partir, ¿no?, de la generosidad de San Nicolás o del obispo Nicolás, como lo leímos al principio de la historia, ¿no? Ayudaba a los demás, era una persona súper dadivosa, despegada completamente de lo material. Y esto se ha convertido en la tradición navideña del principio XIX, aquí en Estados Unidos. También piensan que esta costumbre vino también de algunos piensan, ¿no?, que esta costumbre vino también de otro festival llamado Yule. De eso tal vez tendré que hablarles en otra oportunidad, lo de este festival llamado Yule. Ahora, Santa Claus es una imagen que vende, ¿no? Se convierte entonces en una imagen que vende, en una imagen comercial. En 1804, John Pinter, miembro de la Sociedad Histórica de Nueva York, distribuyó litografías o pósteres de San Nicolás en la reunión anual de la sociedad, y en estas aparecían imágenes de Santa Claus o Papá Noel que ahora son populares, como medias llenas de juguetes, frutas colgadas sobre una chimenea. Y así muchos van agregando muchas más cosas a la historia, ¿no? En 1809, otro personaje, Washington Irving, ayudó a que la imagen de Santa Claus se hiciera más popular, ¿no? Y se refirió a San Nicolás como el santo patrón de Nueva York en su libro La historia de Nueva York. Se decía entonces que sobrevolaba en un carruaje de trineo jalado por un venado o por venados y que bajaba por las chimeneas para entregar regalos. Algunas otras leyendas también de los holandeses hablan de Santa Claus o Papá Noel llegando a las casas y depositando regalos en los zapatos de madera que tenían ellos, ¿no? Ahora, la leyenda de este escritor Irving estaba creciendo, y más aún cuando escribió una columna de la revista o periódico Nueva York, El Espectador, donde aparecía ahí Santa Claus
Otros escritores y artistas añadieron nuevas capas a la leyenda y poco a poco Santa Claus se convirtió en este personaje que conocemos ahora. En Estados Unidos las tiendas anunciaban las compras navideñas. En 1820, 1840 los periódicos estadounidenses ya publicaban anuncios navideños con Santa Claus, el símbolo de la generosidad. Y en 1841 se cuenta que muchos niños viajaron a Filadelfia para ver un modelo o estatua de Santa Claus que era una imagen o de tamaño real. En 1863, otro escritor, Tomás Nast, hizo más que cualquier otro artista para establecer el estándar de la apariencia clásica de Papá Noel. En 1881, Nast, este escritor cartunista, ¿no?, que dibujaba, había perfeccionado su visión de Santa Claus como se ve ahora en estas estampas antiguas de Merry Old Santa Claus. Ahora, estas publicaciones fueron muy populares y presentó al mundo también el taller de Santa Claus con la idea de que su base de operaciones podría encontrarse en el Polo Norte, donde nadie podía llegar, solamente él y sus trabajadores. Otros escritores y artistas añadieron nuevas capas a la leyenda y poco a poco Papá Noel o Santa Claus sustituyó a San Nicolás, así como San Nicolás había destituido en su tiempo también al simple hombre cristiano, obispo Nicolás. Así que durante varias épocas del siglo XIX se adoptaron diversas formas de Santa Claus. Era alto, en algunas veces bajo, en otras gordo o delgado, pero con sus túnicas de multicolores. Hay diferentes nombres y tradiciones, claro, sobre Santa Claus. En diferentes países es conocido por varios nombres y tiene diferentes representaciones y a menudo también se presenta en diferentes fechas. Ahora, en los Estados Unidos, Inglaterra, México y otros países de Latinoamérica es Santa Claus o Papá Noel. En los Países Bajos y Bélgica se le conoce el original Sinterklaas. En Francia se le llama Père Noël. En Rusia y otros países de Europa del Este el abuelo frío o el abuelo del invierno. En Grecia se le llama Agios Basilis o San Basilio. Ahora, no importan los nombres o las fechas que se presenta Santa Claus. Vamos aquí con la reflexión y vamos a ver a Santa Claus y el efecto comercial. Vale la pena señalar que la idea de que Coca-Cola o la tienda de Macy's inventaron a Santa Claus, esto es un mito. Los promotores de refrescos gaseosos no lo inventaron, pero sí comenzaron a utilizarlo en sus anuncios desde la década de 1930 y Macy's con su desfile en 1924. La realidad es que el símbolo comercial que ahora tiene Santa Claus se expande más y vaya avanzando aún mucho más en las fiestas, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica, que vaya reemplazando la celebración del nacimiento de nuestro Señor, que es precisamente el tiempo de recordar y celebrar. Esto lo hice en la reflexión anterior, por si acaso no lo has escuchado. Recordemos que la Navidad trata de las promesas y profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron fielmente en la persona de Jesús al nacer de la Virgen María, naciendo como un bebé. Ahora, fue en diciembre u otro mes, el asunto más importante es que nació. Y así se cumplió todo lo que de él estaba escrito en cuanto a su primera venida a este mundo en forma humana. Ahora, ¿qué si mis hijos creen en la leyenda de Santa Claus? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo y confieso que no he sido muy estricto o legalista en cuanto a esto. Si mis hijos en algún momento determinado creían en Santa Claus de una manera inocente, no veía razón por la cual
tendría que reprenderlos o darles un sermón en contra de Santa Claus. ¿No? Pero tampoco recuerdo haberles dado regalos a nombre o en lugar de Santa Claus. Cuando mis hijos crecieron se dieron cuenta de la realidad de la leyenda y así quedó. Nunca motivé a que creyeran e hicieran gran alarde de esto, pero también nunca los regañé si querían una foto con Santa. En otras palabras, no me considero, en cuanto a este tema, un legalista o un liberal. Un liberal que apoyó todas las locuras que celebraban en esa época, ¿no? Y creo que cada padre debe educar a sus hijos en la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, y no alimentarlos con mitos y leyendas, y siempre tenemos que sacar una enseñanza aún de aquellas cosas en las cuales no estamos de acuerdo. ¿Qué podemos aprender del personaje de Santa Claus y que ahora se presenta como un hombre súper dadivoso, que viaja en la noche de Navidad, bajando por las chimeneas, dejando regalos a los niños o dejando regalos en los zapatos de madera de los niños holandeses? Ahora, antes de que Nicolás se convirtiera en la leyenda de Santa Claus y que éste se incluyera en la Navidad, hay que ser honestos en algo. Los creyentes del primer siglo se caracterizaron por su generosidad, es decir, la iglesia se caracterizaba por su ayuda a los pobres. De hecho, la iglesia comenzó ayudando a los pobres, a la comunidad cristiana de ese tiempo, y sin necesidad que se le asociara con Santa Claus, ya que no existía en ese tiempo. El imperio romano de ese tiempo también, y la cultura del imperio era de los primeros siglos, se caracterizaba no por el desprecio a la vida, a los pobres, a los enfermos, a los ancianos y especialmente a los niños no deseados. La iglesia desde su inicio fue una ayuda real a los pobres y desválidos. Esa fue una de las cosas que identificaba al pueblo cristiano. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es ¿por qué el que se conocía en ese tiempo, en el año 300, como el obispo o el pastor Nicolás, por qué era muy bondadoso? Porque ¿se acuerdan de la historia inicial del obispo Nicolás, el que ahora llamamos Santa Claus? ¿Cómo sucedió que fue motivado él mismo a ayudar a los huérfanos, a los pobres? ¿Qué fue lo que lo llevó a donar toda su herencia, como cuenta la historia? Creo que había un buen ejemplo y precedente en actos similares que se practicaron en los primeros años del cristianismo y se siguió practicando por siglos. Y esto es lo que leemos en Hechos, capítulo 4, versículos 32, 34 y 35, y dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta era la práctica de la iglesia en ese tiempo. Dios tenía un plan para la iglesia y puso en el corazón de estos cristianos a vender sus propiedades, todo lo que tenían, porque en los planes de Dios estaba que todo eso de todas maneras iba a ser destruido y era mejor que se aprovechara para ayudar a los necesitados y a tener asimismo un fondo también bastante grande y generoso para todas las misiones que en ese tiempo se iniciaban. Pablo hace eco de esta bondad y generosidad de la iglesia y en este caso agradece a los hermanos en Macedonia, en 2 Corintios,
capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Reconoce la ayuda recibida de parte de la iglesia en ese tiempo. Aún en medio de las dificultades que la iglesia enfrentaba, pudo ayudar a sus hermanos necesitados. Y Pablo nuevamente reconoce toda la ayuda recibida de parte de la iglesia en Filipos y dice en Filipenses 4:10: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin haya reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. Y Pablo continúa hablando en este capítulo de la generosidad de la iglesia, de esta iglesia, en la carta a los Filipenses. Entonces, ¿qué aprendemos de la historia y la leyenda que se creó alrededor de este obispo o pastor llamado Nicolás y ahora conocido, llegó a ser conocido después como San Nicolás y después de última hora es Santa Claus o Papá Noel? ¿Qué aprendemos de todo eso? La práctica de la bondad y la generosidad no solamente debe hacerse en la Navidad. La práctica de los regalos no debería de darse solamente entre amigos o familiares, sino que debería de abarcar aún a aquellos que no conocemos, a los necesitados, a los que especialmente necesitan escuchar el Evangelio de Dios. La Navidad no solamente se trata de la generosidad humana, es decir, del intercambio de regalos entre nosotros mismos. No se trata de las ayudas de caridad que se extienden y que son muy famosas en este tiempo. Pero sí es un recordatorio al inicio que tuvo en Belén de ese plan maestro de la salvación de Dios hacia su pueblo elegido. Así que se trata de ese amor tan grande de parte de Dios Padre, que dio a su Hijo para que viniera desde la eternidad y se convirtiera en humano y de esa manera morir sacrificialmente por nosotros. Así fue de grande el amor de Dios. Y esto es algo que muchos todavía no comprenden: el hecho del Evangelio, las buenas nuevas. Así que el personaje icónico o simbólico de la Navidad no debería de ser ese hombre de Dios, claro, ese hombre real que vivió en el año 300 y que se llamaba y se conocía como el obispo Nicolás, que no dudamos que era un hombre abnegado, dadivoso, y que se desligó completamente de todos sus bienes materiales para compartirlo con los más necesitados. Nicolás, o el obispo Nicolás, sabía muy bien la enseñanza pura de la Escritura, no solamente en cuanto a la práctica de una vida cristiana, sino también en cuanto a las enseñanzas más profundas del Evangelio, como lo fue en su momento de definir y magnificar a nuestro Señor Jesucristo en ese credo niceno. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo se sentiría el obispo Nicolás si hubiera sabido que ahora su nombre se usaría para dar más alegría, algarabía y luz a la Navidad, que su nombre se usaría para efectos comerciales, que su fotografía, lo que representa o lo que representaba San Nicolás, su fotografía aparecería en unas botellas de soda? La razón, mis amigos, mis hermanos, y el símbolo de la Navidad no debe de ser San Nicolás, si es que de alguna manera celebramos la Navidad. Lo debemos de hacer por el hecho de que recordamos el nacimiento de Jesús. Y es por eso que esta temporada se llama de Adviento, porque anticipamos, esperamos el anuncio del nacimiento de Jesús, la Navidad. El nacimiento que fue en Belén, el nacimiento del Salvador del mundo, Jesús nuestro Señor. Así que celebremos y recordemos con gozo el comienzo de ese amor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Que esas buenas noticias lleguen a nosotros tal como lo fue para los pastores que descansaban en la noche muy cerca de Belén. Dice Lucas 2:10-11, pero el ángel les dijo: no teman,
porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Y cuáles eran esas buenas nuevas? Que ha nacido hoy en Belén, ¿no? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas son las buenas nuevas de esta Navidad. El regalo más grande de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador para nosotros. Que Dios les bendiga.